Hermanos, bienvenidos. Queremos darte las gracias por sintonizar aquí en Brentwood Neighborhood Church, al norte de California. Y queremos invitarte para que en agosto, no sé todavía cuál domingo va a ser, pero vamos a comenzar en agosto en vivo a la 1 de la tarde aquí en Brentwood Neighborhood Church. Así que comienza a invitar a tus amigos latinos. No importa de dónde eres, si hablas español, si eres puertorriqueño, mexicano, colombiano, costarricense o americano que habla español, porque tenemos amigos que hablan español y quieren venir a la iglesia de Brentwood Neighborhood Church en español. Así que, por favor, comienza a invitar a tus amigos y espero verte en agosto y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos y saber que Dios es nuestra esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nuevamente gracias por la gloria. La honra es todo para ti. Y en estos momentos que estamos regresando del COVID a tratar de tener una vida normal que ya no es tan normal, no sabemos qué es normal, algo nunca cambia y eres tú que eres nuestra esperanza. Señor, te doy gracias por eso, porque no importa pasado, presente, futuro, eres tú nuestra esperanza. Y te pido, Señor, que toques las vidas de nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Y si uno de ellos se siente que no hay esperanza en su vida, eso es una mentira del diablo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú le hables, que tú toques su corazón, que él pueda sentir tu presencia y saber que no está solo. Nos pueden abandonar los amigos, la familia, pero tú nunca nos abandonas. Señor, gracias por eso. Gracias porque tenemos la confianza que estás con nosotros. Te damos toda la gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quédate con nosotros y disfruta de esta próxima alabanza. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo nos llama, Cristo nos llama, Cristo nos llama. Bienvenido una vez más a este servicio latino aquí en Brentwood Neighborhood Church. Estamos agradecidos otra vez más por su sintonía y esperamos que la alabanza que ya han escuchado haya sido de bendición para su alma, esperando que el Señor continúe también de esa misma manera, bendiciendo su alma durante el resto de este servicio. Este es su pastor y amigo Carlos González. Hemos estado durante estas últimas semanas en una serie que la he titulado Desarrollando el Ser Interior, ese hombre interior en cada uno de nosotros que Dios opera y trabaja constantemente en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y hemos estado durante ya 3 semanas en esta serie. Y en las pasadas semanas hemos estado viendo algunos temas, algunas áreas de desarrollo de este hombre interior. Si usted está con nosotros por primera vez, pues le invito a que vaya a través de nuestra página electrónica y también escuche las otras 3 semanas pasadas, durante las cuales hemos estado viendo los temas del perdón, del dominio propio y de la perseveración. Hemos estado utilizando verbos para titular estos pensamientos, estas reflexiones. Y lo he hecho con la intención de describir este tema como un desarrollo, como un proceso en el cual Dios está operando en cada uno de nosotros para que nosotros vayamos desarrollando este tipo de características. Hemos visto el perdón, por eso lo titulamos Perdonando, como una área de trabajo de Dios en nosotros, donde nosotros vamos creciendo y vamos
aprendiendo más y más en la práctica de perdonar. Controlando fue el segundo semana donde estuvimos hablando sobre el dominio propio. Y la semana pasada estuvimos hablando o titulando la reflexión de perseverando, cuando estábamos viendo precisamente esa área de desarrollo de nuestra perseverancia. Hoy, en nuestra cuarta semana de esta serie, vamos a estar hablando sobre la esperanza. Por eso es que la titulamos esta serie o este título de esta reflexión como esperando, hablando así de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Vamos a estar centralizando, o al menos vamos a estar comenzando viendo este tema, contestando quizás la pregunta básica que yo he hecho en cada una de las semanas que hemos estado hablando. La pregunta primordial o primera que hemos visto es ¿qué es? En este caso, ¿qué es la esperanza en Cristo? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esperar en el Señor? He invitado a mi amada esposa que nos ayude en una lectura, que esta va a ser nuestra lectura inicial, no la única. Vamos a estar viendo algunos otros pasajes de la Escritura, a través de la Escritura, pero este es quizás un pasaje céntrico, si usted lo quiere ver así, que vamos a estar viendo. Es en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versos del 3 al 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si eres necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas gracias, Sorlín. Así que la primera pregunta que queremos comenzar, el primer ángulo de esta reflexión al hablar sobre la esperanza en el Señor como área de desarrollo en el ser interior, nuestra primera pregunta es quizás la más básica. ¿Qué significa? ¿Qué es la esperanza en el Señor? Y deseo intentar aclarar o contestar esta pregunta con 3 pequeñas frases. La primera de ellas, esperanza en Cristo es nuestra convicción. La esperanza en Cristo es nuestra convicción. El mundo tiene una definición o perspectiva de lo que es la esperanza diferente a la perspectiva del reino de Dios. Para el mundo, esperanza es algo como si nosotros quisiéramos que sucediese. A veces cuando alguien pregunta, hey, te voy a ver mañana. Sí, espero que sí. O cuando tenemos un deseo, por lo menos en mi pueblo, en Puerto Rico, la frase ojalá. ¿Qué es ojalá? Ojalá es quizás suceda, quizás no. Esa es la perspectiva
del mundo, de lo que esperanza es. Esperanza desde la perspectiva del mundo es un deseo. Es un deseo. Pero cuando uno se acerca al mensaje de la esperanza en el Señor, notamos que el lenguaje y la perspectiva es totalmente diferente. Porque esperanza en el Señor es algo que Dios nos da al creyente que causa un cambio en nuestra conducta, en nuestras expectativas y en nuestra perspectiva de vida y de nosotros mismos. Eso es lo que es una convicción. Una convicción es una creencia que moldea, que influencia la manera de vida, el ritmo de vida, la perspectiva de la vida, las expectativas de la vida. Son influenciadas por la convicción. Jesús, cuando habló en el Evangelio de Juan acerca de la obra del Espíritu Santo, en el capítulo 14, él dijo que él vendría y convencerá, causaría convicción en el corazón del hombre. La convicción nuestra está basada, surge, nace, viene de la cruz. Es por nuestra convicción que nace a la sombra de la cruz, en la obra misma del Evangelio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Viene a ser esta la convicción que nos funge, que nos moldea, que nos cambia. Esa es la esperanza. En el pasaje que leímos decía en el verso 8, y vuelvo y lo leo, verso 8 y 9, a quien amáis, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es ahí, en nuestra fe, en nuestra convicción de nuestra salvación de nuestras almas, que nace y se moldea y surge nuestra esperanza en el Señor. En otras palabras, nuestra esperanza está basada en Cristo. Nuestra esperanza está basada en Cristo, y por eso es que la segunda manera de yo contestar la pregunta, ¿qué es la esperanza en Cristo?, es que es una característica de la nueva vida que encontramos en Cristo Jesús. Es la característica de la nueva vida que encontramos en Cristo Jesús. En Primera de Pedro, el pasaje que leyésemos al comienzo, decía el verso 3, y lo repito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nota el lenguaje, nota lo que se declara. La esperanza es un producto de la obra de Jesucristo en el Calvario, en su resurrección, en su victoria, y nos ha sido dada en parte, como conjunto, como complemento, como parte de esta nueva vida. Por eso es que el apóstol Pedro habla del renacer, el renacer que implica renacimiento, el nacer de nuevo. Es la obra de Jesucristo en la vida del hombre que nos hace renacer, pero como parte de ese nuevo hombre, de esa nueva forma de vida, de ese renacimiento, nosotros hemos sido renacidos para experimentar una nueva esperanza, una esperanza viva porque está basada en Cristo mismo. Dios tiene esta esperanza reservada para aquellos que creen en Él. Dios ha diseñado
esta esperanza como parte de la nueva vida en Él, es un diseño, es el propósito, es la idea de Dios que aquellos que hemos creído en Él podamos experimentar, tener, porque es algo que se nos ha sido dado, podamos tener esta esperanza viva. Solo en Cristo se encuentra. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que la esperanza en Cristo proviene del Espíritu Santo. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Mira lo que él dice en Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5 en referencia a esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Nota, la esperanza es algo que se produce en nosotros, que nos ha sido dada, y lo dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre que viene a Cristo y cree en Él. El Espíritu Santo es la causa por la cual nosotros podemos reclamar esta esperanza que no avergüenza. Es una esperanza viva y es una esperanza que no avergüenza porque está basada en Cristo. Cuando nosotros hablamos de la esperanza en el Señor en la vida del creyente, estamos hablando de algo que causa un cambio. Dios ha diseñado, y Él desea que nosotros experimentemos la esperanza viva en Jesús. Esta esperanza causa un cambio. ¿Y cómo es la perspectiva? ¿Cómo es la perspectiva de la esperanza en el Señor? ¿Cuál es el cambio, en otras palabras? ¿Cuál es el cambio que la esperanza produce en nosotros? Lo primero que la perspectiva produce en nosotros, la perspectiva de la esperanza en el Señor produce que nosotros entendamos que estamos seguros en Él, que estamos seguros en el Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también con Él, con el espíritu de la promesa, en el cual las arras de nuestra herencia, con miras de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Es que nosotros hemos sido sellados, tenemos esta convicción, tenemos esta certeza, tenemos esta seguridad, tenemos esta perspectiva de que nuestra vida está segura en Cristo y hemos sido ya guardados, reservados, sellados por su Espíritu para ese día de redención. Eso, amado mío, es un cambio de perspectiva de la vida. Cuando tú tienes esta esperanza en el Señor, sabiendo, conociendo, esta convicción, no es un deseo, no es un anhelo, no es algo de que quizás suceda. No, esa es la perspectiva del mundo. No, lo que la palabra te está diciendo, ya tú eres sellado, ya tú estás resucitado con Cristo, Dios te ha hecho renacer para esta esperanza viva. Ya esto es algo que influye, está vivo, activo, genera cambios, influye en nuestra vida y en nuestra perspectiva. Y es de esta manera que nosotros entonces podemos vivir sabiendo, convencidos, teniendo la convicción, la certeza de que nuestra vida está segura en Él. Eso cambia la perspectiva del creyente. Esa esperanza que hay en el Señor, que solamente el Espíritu da,
que solamente la encontramos en Cristo, eso cambia la perspectiva del creyente. Otra manera en que la perspectiva cambia es porque no hay temor del futuro. No tan solo yo tengo convicción y seguridad en Él, es que también no hay temor. Es que no hay temor del futuro. No hay temor de lo que pueda pasar. No hay temor. La incertidumbre del futuro no causa temor en aquel que tiene la esperanza en el Señor. Nosotros acabamos de estar caminando a través de una pandemia por más de un año. Y nosotros hemos experimentado en carne viva, lo hemos experimentado con cercanía, el estar caminando por un tiempo de incertidumbre. Aquellos de nosotros que hemos estado basados en el Señor y que tenemos la esperanza en Él, la incertidumbre del futuro no causa temor. No causa temor. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Porque yo sé. Esa es la convicción. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Dios nos da una convicción que nace de Él. Él nos da una esperanza basado en su plan para nuestra vida, basado en sus pensamientos. Eso es lo que significan mis pensamientos para ustedes. ¿Qué significan los pensamientos? Son los planes, lo que ya yo tengo preparado para ti. Dice Jehová, yo tengo estos pensamientos para ti que son de paz, que no son de mal. Y son pensamientos, son planes para producir en tu vida la esperanza. Esa esperanza que tenemos en el Señor expulsa el temor sobre el futuro. El salmista, en el Salmo 42, verso 11, tiene una plática con sí mismo. Él tiene un pequeño diálogo con su propia alma. Y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El salmista se habla a sí mismo en un sentido de una autorreflexión, un diálogo personal en el cual él se exhorta a sí mismo a esperar en Dios, a poner su esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque de Él sale mi salvación y porque Él es Dios, es mi Dios. Hay una relación personal. Dios desea que nosotros podamos tener vidas sin temor del futuro, basados en la esperanza en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo nos dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios no quiere que nosotros estemos experimentando el temor producido por el día de mañana, por la incertidumbre. Al contrario, Él desea que entendamos que nuestra vida, nuestro futuro está en sus manos, lo cual produce la esperanza en Cristo, expulsando el temor sobre el futuro. En tercer y último, relacionado a cómo esta perspectiva de la esperanza en el Señor nos impacta, nos cambia, nos influye, es que nos ayuda a tomar un día a la vez. Cuando yo pongo mi esperanza en el Señor, cuando yo vivo experimentando la esperanza en el Señor, yo aprendo a no temer, aprendo a tener seguridad, lo cual me ayuda a vivir un día a la vez. Mira lo que el salmista dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La exhortación
el pensamiento aquí es que la esperanza no tan solo quita el temor, también quita la ansiedad. La esperanza en Cristo influye en la vida del creyente, no tan solo dándole seguridad, no tan solo expulsando el temor, sino también expulsando la ansiedad. Cuando Jesucristo habló sobre la ansiedad, allá en el Sermón del Monte, al comienzo del Evangelio de Mateo, Él nos deja saber que cada día trae su propio afán, su propia ansiedad, cada día. En otras palabras, la vida produce ansiedad. La ansiedad es algo que cada ser humano, creyente o no creyente, cada ser humano experimenta ansiedad. Ansiedad es parte de la vida. Pero Dios, por su grande amor con el cual nos amó, nos ha dado esperanza en Él, sabiendo que todas las cosas están en sus manos, sabiendo que junto con Él nosotros viviremos, causando que podamos rechazar y eliminar los efectos de la ansiedad en nosotros y podamos descansar en Él. Nosotros logramos como creyentes descansar en el Señor con seguridad, sabiendo que en nuestra vida, que cada día que lo vivimos para Él, que cada día Él está envuelto, que cada día Él está ahí, que cada día nos acompaña. Esto produce en nosotros un ritmo de vida donde no estemos ansiosos por el futuro, que logremos vivir cada día, día a día, para el Señor. La esperanza que hay en el Señor, la cual Dios nos la ha dado y la experimentamos en Él, también pudiéramos decir, por último, que es un recurso. ¿Qué produce la esperanza en Cristo? Ya yo he estado hablando sobre eso cuando estaba hablando de la perspectiva en el punto anterior. Pero cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta que la esperanza tiene un propósito. Que Dios no tan solo lo diseñó para que la experimentemos, pero para que la experimentemos con un propósito definido, para que produzca ciertas cosas en la vida del creyente. Y lo primero que podemos encontrarnos hablando es que la esperanza produce firmeza en medio de la prueba. Dios nos ha renacido a esta esperanza viva con el propósito que la experimentemos y con el propósito de ayudarnos a pasar las pruebas, las tribulaciones, las crisis que nos vamos a encontrar en la vida. Nota lo que el autor del libro de Hebreos nos habla y nos dice en el capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El llamado es sencillo. No hay que abundar mucho en este pensamiento para poderlo entender. El pensamiento es sencillo. Dios nos ha dado esta esperanza para que podamos estar firmes y sin fluctuar. En nuestra vida van a haber muchas cosas, vamos a pasar muchas experiencias, vamos a pasar por momentos, por épocas donde no tenemos control de nada, pero sí tenemos el control de una cosa, y es cómo reaccionamos. Yo no puedo controlar a veces lo que me va a suceder, pero yo puedo controlar cómo yo voy a reaccionar hacia lo que no tengo control. Y Dios nos llama, nos invita, Él espera que nosotros utilicemos la esperanza que ya Él nos ha dado en Cristo y nos permita esa esperanza, utilicemos esa esperanza para mantenernos firmes, para no fluctuar,
para quedarnos firmes en esta esperanza que hay en Él en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio de las cosas que no controlamos, pero aunque estemos en medio de una tormenta, nuestra esperanza está siendo llamada a que estemos en Cristo, a que nuestra esperanza estemos en Cristo, porque en Él ha causado, Él nos ha dado sus promesas. Nuestra esperanza está basada en Cristo, en Dios, en sus promesas, en su plan, en su amor, lo cual produce firmeza, lo cual produce seguridad aún en medio de la prueba. En segundo lugar, también produce una unidad, una intimidad en el cuerpo de Cristo. Esto es algo muy bonito que el apóstol Pablo nos llama y nos habla cuando él está hablando allá en Efesios. Él se está refiriendo a cosas que unen, que son común en el cuerpo de Cristo. Y él dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todo y por todos y en todos. Estos son componentes, elementos que Dios ha causado que nosotros que nos llamamos ser parte del cuerpo de Cristo y que hemos venido a ser parte de su pueblo, podamos experimentar en común la esperanza que Él nos ha dado. Cuando yo sé que mi esperanza, la esperanza que Cristo me ha dado, no es exclusiva, no es para mí exclusivamente, no, Dios se la dio a mi hermano en la fe, Dios se lo dio a mi hermana en la fe, y aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros tenemos la misma esperanza. Y esta esperanza comienza a unirnos, comienza a formarnos, comienza a ayudarnos para cuando nosotros necesitemos recurrir a la esperanza en el Señor, en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la tormenta, podamos llamarnos los unos a los otros y caminar juntos a través de ese valle y podamos alentarnos, podamos animarnos, podamos recordarnos los unos a los otros que tenemos esta esperanza en la cual estamos firmes, la cual es un recurso, la cual nos da seguridad, convicción y nos ayuda, nos alienta, nos une aún más. En eso es lo que estaba mencionando yo, que la esperanza produce intimidad, porque nos une aún más, experimentando una misma esperanza en Cristo Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor y en nuestro Dios y Padre, que es por todos y en todos. Que también, por último, produce la esperanza en el Señor. La esperanza en el Señor, cuando unimos todos estos pensamientos que hemos visto ya, la esperanza en el Señor produce un resultado innato. Hay un resultado que es garantizado. Cuando yo vivo, experimento y ejercito la esperanza en el Señor, mi vida va alineándose con Cristo. Entonces ya el carácter de Cristo se va produciendo en mí. Cristo Jesús nos enseñó a vivir con la esperanza de Dios. Cristo Jesús sabía su plan, su propósito, y sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Él sabía que era uno con Él, que Él estaba alineado con su Padre, y nos invita a nosotros a alinearnos con Él y ser uno con Él, como Él y el Padre es uno, para que nosotros podamos ser uno y alinearnos y tener esa misma esperanza, tener esa misma convicción, tener esa misma firmeza, tener esa misma seguridad, tener ese mismo estilo de vida, perspectiva de la vida y poder caminar como Cristo caminó y ser como Él.
y vivir en esperanza, nosotros podemos tener esa expectativa de nosotros mismos, de nuestros hermanos. Por eso es que en amor pero con convicción, en amor pero con firmeza, cuando aquel hermano nuestro en la fe está perdiendo su mirada, está perdiendo su perspectiva, está poniendo su mirada en las cosas de la tierra, no en las cosas de arriba. Amado mío, la palabra nos llama, alíñate, recuerda, regocita, pero recuerda quién te llamó. Recuerda quién es tu Señor. Recuerda la esperanza que hay en gloria. Y Dios comienza a llamarnos, a realinearnos con Él, con Cristo, y poder vivir con la esperanza que cambia nuestra vida. Esto vuelvo y digo, amado, para el mundo la esperanza es un deseo. Como dice el americano, una frase americana en inglés, dice wishful thinking. No, pero la esperanza en el Señor no es un wishful thinking, no es un deseo, no es un anhelo, es una convicción, es una seguridad, es una certeza, es una firmeza en la vida del creyente que sabe, conoce a aquel que lo llamó, a aquel que lo escogió, a aquel que opera en él y que sabe de aquel que viene por él. Hay una convicción, hay una firmeza, hay una esperanza que Dios nos ha dado y nos invita a ejercerla, a vivirla, a afirmarnos en ella y ver el mundo, ver nuestra vida y ver todo lo que nos sucede con la esperanza que solamente Cristo da. Si tú eres un amigo que me escuchas y tú no le has dado tu vida al Señor, es muy posible que todo esto que yo he estado hablando para ti parezca ser algo imposible. Para ti quizás tú ni siquiera, quizás no lo entiendas. Quizás tú desearías, ay, sí, sería bueno, pero ¿sabes qué? Esto es la realidad de aquel que da su vida al Señor. Esta es la realidad. Y te lo digo con toda convicción. Te lo puedo decir por dos razones. Uno, porque la palabra de Dios nos lo dice. Porque la misma palabra nos los enseña. Que esto es dado por el Espíritu Santo, que es causado por Dios, que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Pero también te lo estoy diciendo por experiencia propia. Porque no es tan solo la teología o la doctrina, es también la experiencia de la vida que camina con Dios. Habla con cualquiera que ha caminado con Cristo. Podrá él o ella darte a ti ejemplos de cómo esa esperanza que solamente Cristo da ha cambiado su vida e influencia en su caminar diariamente. Esto, amado mío, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, es algo que nosotros debemos testificarlo más, hablarlo más, porque el mundo necesita esperanza. El mundo está desesperado por tener esperanza. Hay gente que decide quitarse la vida porque han perdido toda esperanza. El mundo no puede dar esperanza, solamente Cristo. Dios la ofrece. Tú y yo la experimentamos y es de nosotros compartir este mensaje de esperanza. Que hay esperanza para el perdido, que hay esperanza para el caído, que hay esperanza para aquel que necesita tener razón de vivir. Las promesas de nuestro Dios son el fundamento de nuestra esperanza. Y Él no es hombre para mentir o para cambiar su parecer. En Él podemos fundar nuestra vida. Esta es la esperanza
a la cual Cristo nos llama. Déjame orar por ti. Padre eterno y Padre Dios, y Dios bueno. Muchas gracias, Padre, por la esperanza a la cual tú nos has hecho renacer. Esta esperanza que solamente está en Cristo. Padre, oro e intercedo por aquel que me escucha, que quizás no puede todavía reclamar esta esperanza como suya. La escucha de otros, pero todavía no la tiene en su vida. Te imploro que lo llames, te imploro que la llames, te imploro que te reveles a ellos y de una manera dulce, pero firme, clara, los llames a ti. Los invites a que pongan su esperanza en ti, pongan su vida en ti, para que puedan recibir esta perspectiva que solamente tú tienes, que tú nos das, este consuelo, esta firmeza, esta convicción. Padre, para aquellos de nosotros que hemos recibido ya esta esperanza, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a ejercitarla, ayúdanos a realinearnos contigo. Y en momentos donde hayan pruebas, hayan tribulación, venga la ansiedad, venga el temor, no podamos nosotros rechazarlo en el nombre de Jesús, sabiendo a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y que podamos estar firmes, sin fluctuarnos en esta profesión de nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Haz de nosotros vehículos, haz de nosotros columnas, que otros se puedan fijar y ver cómo reaccionamos en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre, en medio de las crisis, cómo nosotros como hijos tuyos podemos mantenernos firmes en la esperanza que solamente está en ti. Ayúdenos pues de esta forma a proclamar el mensaje de la esperanza en el Señor. Y si fuese necesario, en algún momento, también abre nuestra boca para que la testifiquemos. Para ti, oh mi buen Dios, sea toda la gloria. Gracias por esta esperanza que solo está en Cristo Jesús, en quien oramos y pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Escucha esta alabanza que esperamos que sea también de bendición para tu alma. Recibe bendición del cielo. No me dejarás, ni me sostendrás. Tú me amaste, oh Dios, sin yo conocerte. En ti encuentro paz, puedo respirar, quiero estar, en ti quiero estar. En tus brazos me recuesto, Dios, en los brazos de un buen Padre. Hoy descanso en tu amor, Señor, cuán hermoso tú eres. No me dejarás, ni me sostendrás. Tú me amaste, oh Dios, sin yo conocerte. En ti encuentro
puedo respirar. Quiero estaré, en ti quiero estar. En tus brazos me recuesto, Dios, en los brazos de un buen Padre. Hoy descanso en tu amor, Señor, cuán hermoso tú eres. Hoy puedo ver, eres mi Padre, incomparable es tu amor. Hoy puedo ver cuán bueno eres, sin merecerlo yo, Señor. Hoy puedo ver, eres mi Padre, incomparable es tu amor. Hoy puedo ver cuán bueno eres, sin merecerlo yo, Señor. Y hoy puedo